Capítulo 3, El imbécil de Dewey. Draco pasó otra hoja del libro que estaba leyendo con aire cansado. Pansy, acurrucada en un sillón verde botella frente al chico, le miraba anhelante. Entre ellos crepitaban los leños de la chimenea encendida, aunque era un sábado por la mañana, en la sala común de Slytherin nunca había demasiada luz. Lentamente y sin dejar de comerse con los ojos al Slytherin, Pansy se levantó de su sillón y se deslizó suavemente, contoneando las caderas, sobre la alfombra oscura hacia el chico. Él apenas le dirigió una mirada desapasionada antes de volver sus ojos al libro. Suspirando sonoramente, Pansy se dejó caer sobre el reposabrazos del sillón y se apoyó contra el respaldo, muy cerca de Draco. El Slytherin pasó página ignorando a la chica, que se apretó suavemente contra él y que comenzó a besarle levemente por el cuello, decidida a llamar su atención. Durante cerca de un minuto, Draco no hizo ningún movimiento ni mostró reacción alguna ante los besos de la morena, excepto quizás, la violencia con que pasaba página. Al cabo, chascó la lengua molesto y se incorporó bruscamente del sillón, logrando que Pansy casi se cayera al suelo. Ahora no, Pansy, dijo secamente, intentó concentrarme. Al ver las lágrimas que acudían a los ojos de la chica, Draco frunció los labios con una expresión de desagrado y abandonó la sala común sin dedicarle ningún pensamiento más. Caminó por los fríos y desiertos pasillos de las mazmorras y decidió ir a la biblioteca, así podría leer con tranquilidad. Bueno, eso si no se acercaba a hablarle alguna muchacha temblorosa con ojos brillantes y sonrisa tonta. Alzó el rostro, felicitándose por ser tan apuesto, aunque a decir verdad, ese día no estaba de humor para admiradoras. Se había levantado de muy mal humor, aunque no sabía por qué. Inconscientemente pensó que era probable que se encontrara con Granger, después de todo era una rata de biblioteca. Sonrió maliciosamente. La molestaría un rato, seguro que eso le pondría de mejor humor. Ya estaba más animado cuando entró con aire suficiente en la biblioteca. Algunas chicas sentadas por las mesas levantaron su vista de los libros para fijarla en él y se oyeron algunos murmullos y risitas nerviosas. Definitivamente, se sentía mejor. Echó un vistazo a la biblioteca buscando una mesa más o menos apartada que le permitiera cierta tranquilidad y entonces divisó a Hermione, sentada en un mesa frente a un libro abierto y con el extremo de una pluma entre sus labios. La observó unos instantes maquinando cómo la molestaría cuando vio a un chico de su edad, moreno y de ojos verdes, acercarse a la mesa. Draco le miró con atención y vio el escudo de Ravenclaw en su túnica. El chico le sonaba de algo pero no acertaba a adivinar de qué. Sintió un acceso de rabia incontrolable extenderse por su cuerpo cuando vio cómo el chico apoyaba una mano en la mesa de Hermione y cómo se inclinaba hacia ella para susurrarle algo casi al oído. Ella sonrió suavemente y un poco de rubor subió a sus mejillas. Después le señaló un estante y dijo unas palabras. El Ravenclaw sonrió estúpidamente y se pasó una mano por el pelo moreno antes de alejarse de la mesa de espaldas, para no dejar de mirar a la chica. Malfoy casi vomitó cuando lo vio chocarse contra una silla por ir de espaldas y escuchó la risita nerviosa de Hermione. Furioso, cogió por la túnica a una muchacha de tercero que pasó frente a él y volviéndola bruscamente hacia él le preguntó: ¿Quién es ese?, y señaló con el rostro al Ravenclaw. Dewey, Benjamin Dewey, explicó la chica encogiéndose asustada, es el capitán del equipo de Quidditch de Ravenclaw y además es prefecto. Malfoy la soltó bruscamente sin quitar los ojos de Dewey y la muchacha salió corriendo de la biblioteca. Así que Dewey, se dijo, acababa de recordar por qué le resultaba tan familiar. Durante varios años habían compartido invernadero en herbología, pero él ya no tenía esa asignatura y casi lo había olvidado. Le había visto jugar al Quidditch en un par de ocasiones y por lo visto era popular entre las chicas, claro está que no tanto como él. Draco le observó calibrándole durante unos instantes y se dijo que ese chico no era digno de ser su rival, no era nadie. Fijó de nuevo sus ojos en Granger, que estaba concentrada en la lectura de un libro. Por lo visto no había notada su presencia. Draco frunció un poco el ceño, molesto, y buscó una mesa cercana a la chica en la que dejar el libro que había estado intentando leer en su sala común. Un par de muchachas hicieron a un lado sus apuntes y plumas para dejarle sitio en sus mesas, pero Malfoy las ignoró y se situó en una libre que había justo detrás de la Gryffindor. Se sentó y esperó unos minutos la ocasión idónea para molestarla. Cuando vio a la chica levantarse distraídamente a buscar un libro, la siguió con celeridad y se colocó en el otro lado del estante que ella estaba observando sin que lo viera. Siguió su paso desde el otro lado de la estantería,
observando la expresión concentrada de la chica mientras buscaba su libro, ignorando que era observada por él. Al fin se detuvo frente a unos libros y pareció encontrar lo que buscaba, pero Malfoy ya estaba preparado. Cuando la chica cogió el extremo de un libro, Malfoy ya estaba tirando de él para conseguirlo antes que ella. Hermione le miró unos instantes sorprendida, y después con expresión de fastidio forcejeó por el libro con el Slytherin. «Suéltalo, Malfoy», le exigió irritada sin dejar de tirar del libro. «Ni hablar, yo cogí este libro primero, búscate otro», respondió él sintiéndose mucho mejor por hacer rabiar a Granger. «No hay más», respondió ella con voz chillona, «además, no sé para qué lo quieres, ni siquiera estudias aritmancia». «No tengo por qué darte ninguna explicación, sangre sucia», replicó él con desprecio, «yo lo sé primero, así que suéltalo y desaparece de mi vista». «Eres tan...», gruñó la chica, incapaz de encontrar una palabra lo suficientemente mala para describirle. Al final suspiró exasperada y se marchó soltando el libro de golpe, con lo que Malfoy se desequilibró durante unos instantes. La miró con furia mientras se alejaba entre los estantes rumbo a su mesa, pero pronto sonrió satisfecho. Le encantaba hacer rabiar a esa estúpida sabelotodo, más incluso que aterrorizar a los alumnos de primero. Con el libro en sus manos, caminó pavoneándose por delante de la mesa de la chica que escribía frenéticamente en su pergamino dispuesta a ignorar su presencia. Draco iba a leer alguna página del libro en alto cuando vio de nuevo a Dewey aproximarse a la mesa de la joven, con una pila de libros entre las manos. Los posó ruidosamente sobre la superficie y Hermione alzó el rostro irritada pensando que se trataba de Malfoy, pero sonrió dulcemente al ver a Ravenclaw. «¿Ocurre algo, Ben?», preguntó ella amablemente dejando a un lado su pluma. Malfoy descubrió con rabia que le tuteaba. «Verás, Hermione», comenzó el chico rascándose la nuca algo avergonzado, «tengo problemas con transformaciones, he consultado 1000 libros pero no consigo hacer el hechizo mutador». «Oh, es algo complicado pero aprendí a hacerlo hace un par de semanas, si quieres puedo ayudarte». «Sí», exclamó el chico entusiasmado. Hermione enrojeció un poco y el Ravenclaw también, «quiero decir que te lo agradecería mucho». Hermione le sonrió suavemente y entonces vio a Draco observándoles. «¿Querías algo, Malfoy?», le preguntó ella alegremente. Draco apretó el libro entre sus manos hasta que sus nudillos se blanquearon y su anillo de plata con forma de serpiente se incrustó en su piel, y sin decir nada pasó de largo, no sin antes golpear disimuladamente con su cuerpo al Ravenclaw. «¿Qué mosca le ha picado?», le oyó decir. Draco arrojó violentamente el libro a su mesa y se sentó lleno de rabia. Ese estúpido de Dewey y esa asquerosa sangre sucia acababan de fastidiarle el día definitivamente. Se frotó las sienes tratando de tranquilizarse, no sabía por qué esa idiota sabelotodo tenía la capacidad de enfurecerle así. Su padre siempre le enseñó que llevarse por sus sentimientos era una debilidad, y esa imbécil casi lo conseguía cada vez que la veía. ¿Qué le importaba a él que Dewey se comportara como un estúpido enamorado detrás de ella? Igual que ese pomposo de Ernie Macmillan, y la comadreja llevaba siglos babeando por ella. La miró unos instantes con la cabeza muy pegada a la de Dewey, hablando en susurros y haciendo movimientos de varita y se dijo que no tenía nada de especial. Ni siquiera era guapa. Bueno, puede que un poco, pero ¿y qué? No dejaba de ser una sangre sucia, no tenía ni un lejano antepasado mágico, era una vulgar hija de muggles, como docenas más que había en Hogwarts. Puede que fuera la mejor de su curso, pero eso solo era porque se pasaba las horas en la biblioteca estudiando sin parar, cuando él no necesitaba ni la mitad de esfuerzo para superarla y sin embargo, ese tal Dewey parecía estar colado por ella. Suspiró exasperado al ver cómo el Ravenclaw se acercaba todo lo que podía con escaso disimulo y le preguntaba varias veces por la misma cosa. Draco estaba seguro de que sí sabía hacer ese hechizo, pero le servía de pretexto para acercarse a Hermione. Le miró con desprecio por usar esos trucos tan vulgares, claro que él nunca lo había necesitado. No pudiendo soportar más la escenita, recogió su libro y se largó de la biblioteca con la cabeza bien alta. Hermione le observó hasta que desapareció por la puerta, después se volvió hacia Dewey y continuó explicándole el hechizo mutador. Draco se ajustó los guantes con expresión seria y concentrada. Después rodeó el palo de su escoba con una mano enguantada y con un gesto, indicó al resto de su equipo que le siguiera fuera los vestuarios. Era su primer partido como capitán de Slytherin, pero no estaba nervioso.
Se enfrentarían a Ravenclaw y ahora que Cho Chang había acabado sus estudios en Hogwarts, Malfoy sabía que su nuevo buscador no tenía ninguna oportunidad contra él. El resto del equipo también era bastante mediocre y su capitán Dewey era un completo inútil. Malfoy apretó los dientes al recordarle con su expresión de bobalicón cada vez que Granger andaba cerca. Desde el día en que los encontró en la biblioteca, Malfoy se fijó en que el Ravenclaw pasaba casualmente por delante de ella casi todos los días, cuando antes jamás se le veía por el lugar. Draco dudaba de que fuera capaz de leer y sabía que la razón de que fuera a la biblioteca era ver si encontraba a la Sabelotodo. También le había visto esperando junto a la puerta de las mazmorras cuando tenían pociones, para abordar a Hermione a la salida con cualquier excusa, casi siempre relacionada con su problema para entender algún hechizo. Draco no comprendía cómo podía usar esa técnica para engatusar a la sangre sucia, pues le hacía quedar como imbécil profundo, aunque, por otra parte, lo era. Y la estúpida de Granger le seguía la corriente y se pasaba horas con él en la biblioteca intentando enseñarle diversos encantamientos. Dewey, si necesitas clases particulares de una hija de muggles, es que eres demasiado retrasado para estar en Hogwarts, le espetó una de las veces que los encontró en la biblioteca, con las cabezas muy juntas y moviendo las varitas en el aire. Dewey le había mirado con rabia mientras se ponía en pie bruscamente y le apuntaba con su varita. Draco ya estaba con su varita en alto, listo para lanzarle una maldición, pero Granger se colgó rápidamente del brazo de Dewey y con ojos suplicantes le pidió que ignorara a Malfoy. Dewey había tardado unos segundos en reaccionar, pero cuando miró a la Gryffindor volvió a adoptar su expresión de bobalicón embelesado y ambos ignoraron al Slytherin. Draco se había puesto furioso y desde ese día no paraba de aguijonear al Ravenclaw cada vez que lo veía, burlándose de su escasa inteligencia y preguntándole si su estupidez tenía que ver con un golpe de bludgeero o ya había nacido así. Dewey se enfurecía y se hinchaba como un pez globo ante cada comentario, y aunque parecía a punto de pegarle un puñetazo o lanzarle un hechizo, en el último segundo siempre optaba por ignorarle logrando que Draco se enfureciera aún más. Sospechaba que su comportamiento se debía a que la sangre sucia le había pedido que le ignorara y no le diera importancia a sus provocaciones y a Draco le hervía la sangre cada vez que veía a cualquiera de los dos. Malfoy, le llamó la voz de Zabini devolviéndole al presente, ¿qué te ocurre? Draco observó a su compañero que le miraba con sagacidad a través de sus ojos rasgados. Vestía la túnica verde de Slytherin y sujetaba la escoba con su mano derecha. Había entrado ese año en el equipo de Quidditch como cazador y Crabbe y Goyle eran los nuevos golpeadores. Draco reconocía que no eran muy aptos para el Quidditch pero su corpulencia era útil para jugar sucio y su escasa inteligencia les llegaba para poder golpear una bludger. Nada. Vamos, respondió escuetamente encabezando a su equipo hacia el túnel. Cuando al fin llegaron a la boca que daba al campo de Quidditch sintió el cosquilleo de expectación que experimentaba en cada partido con una punzante sensación que le daba un sabor amargo a su boca. Venganza. Miró el exaltado público que abarrotaba el estadio y sus ojos se pasearon entre las manchas vestidas de azul en busca de algo de manera inconsciente. Descubrió en primera fila, una figura que desentonaba con la vestimenta del palco de los Ravenclaw. Había una muchacha que no llevaba nada azul, tan solo su capa negra y el cabello castaño y alborotado suelto. A su lado, estaba esa muchacha rubia y chiflada, Luna Lovegood. Draco endureció el rostro. Granger nunca había asistido a ningún partido de Slytherin cuando no se enfrentaba a Gryffindor. Supo al instante que la Sabelotodo había ido al estadio únicamente para ver a Dewey y su sed de venganza creció de tal manera que cuando volvió el rostro hacia sus compañeros de equipo, tan solo lograba distinguir manchas verdes a través de la neblina roja que oscurecía sus ojos. Machaquémosles, espetó y sin decir más, se subió sobre su escoba y se lanzó como una flecha en dirección al centro del campo, donde el equipo de Ravenclaw se apiñaba en torno a su capitán. Dewey saludó a Draco con un brusco ademán de cabeza, él no respondió pero el Ravenclaw tampoco lo vio porque había puesto sus ojos en las gradas. Malfoy supo que estaba buscando a la asquerosa de Granger y la sangre comenzó a hervirle. La llegada de la señora Och calmó un poco sus deseos de lanzarse sobre el guardián de Ravenclaw. Cuando ésta les indicó a los capitanes de ambos equipos que se dieran las manos como exigía el protocolo, ambos lo hicieron con rigidez y tanto uno como otro se apretaron tanto como pudieron, aunque sus rostros permanecieron inexpresivos excepto por una leve mueca de desdén en los labios del Slytherin. Después sonó el silbato y Draco no pudo rechazar la tentación de golpear a Dewey al pasar por su lado con la escoba. Luego se elevó en lo alto buscando la snitch y dio un par de vueltas sobre el campo buscándola,
pero pronto dividió su atención entre la bola dorada y el estúpido de Dewey que había parado varios lanzamientos de Zabinny y Valley. Slytherin perdía por 10 puntos y Crabbe y Goyle se limitaban a volar como dos gorilas perdidos en busca de las Bloodhairs. Cuando su mirada se encontró con la de Dewey, este le sonrió con aire suficiente y burlón, y Draco perdió todo atisbo de control. Se acercó a Crabbe y le gritó a pleno pulmón que lanzara todas las Bloodhairs contra Dewey o en su defecto el bate. Malfoy. Le gritó Zabinny interrumpiendo sus órdenes a Crabbe, la snitch. Draco tardó unos segundos en asimilar las palabras de Zabinny y cuando siguió la dirección de su mirada, vio a Bot, el buscador de Ravenclaw, descender en picado tras un destello dorado. Rápidamente ajustó sus manos enguantadas al mango de la escoba y se lanzó tras la mancha azul que era Bot con los nervios en la garganta y reprendiéndose mentalmente por su estupidez. Si no se hubiera distraído tanto por culpa de Dewey, Bot no estaría por delante de él. Creyó que era demasiado tarde cuando vio a Bot extender su brazo para atrapar la snitch, pero cuando el buscador ya la había rozado con sus dedos y se disponía a cerrar su mano en torno a ella, Draco le alcanzó y le propinó un rodillazo que le desvió de la trayectoria de la snitch. Antes de que nadie pudiera percatarse de qué había sucedido exactamente, Draco atrapó la snitch y se frenó en seco con la mano en alto, entre cuyos dedos se escurrían las frenéticas alas blancas de la bola dorada. Inmediatamente todo el estadio a su alrededor comenzó a rugir, algunos con vítores y otros con abucheos, pero Draco no les prestó demasiada atención. Buscó con la mirada a la Gryffindor sintiéndose satisfecho consigo mismo por haber derrotado al equipo de su amiguito, pero ella no le miraba, sino que tenía los ojos muy abiertos y fijos en algo más allá de él con expresión horrorizada. Draco se volvió y vio a Dewey desplomado sobre su escoba con los brazos y las piernas colgando. Más tarde, Crabbe le explicó con orgullo cómo había aprovechado la distracción de Dewey cuando Draco y Bot se peleaban por la snitch para lanzarle una Bloodhair que le golpeó de lleno en un oído y le hizo perder la conciencia. ¿Qué te ha pasado ahí arriba?, le reprendió Zabinny cuando todos bajaron al suelo del campo de Quidditch, invadido por Slytherins jubilosos. ¿En qué estabas pensado? Hemos estado a punto de perder por tu culpa. Zabinny, en lugar de estar contento por la victoria, parecía resentido e irritado con Draco por lo que había sucedido. Sus ojos rasgados le observaban con censura y alzaba el rostro de afiladas facciones con altanería, como era habitual en él. A Draco le enfureció que Zabinny se atreviera a tratarle de esa manera, como si él fuera el capitán y estuviera reprendiendo a un jugador torpe. Cierra el pico, Zabinny, le espetó Draco con aire amenazador, y recuerda que igual que te metí en el equipo, te puedo sacar de él, y dicho esto se alejó, ignorando a los Slytherins que le felicitaban y a Pansy que le tendió la mano para caminar con él. Se abrió paso bruscamente entre alguno de sus compañeros sin dejar de apretar la snitch en su mano, sintiendo que su sensación de victoria y regocijo se había visto empañada por Zabinny. Solo cuando vio que se llevaban al inconsciente Dewey en camilla se alegró un poco y mostró la mueca que habitualmente solía lucir en lugar de una sonrisa. Su mueca se hizo más amplia cuando vio cómo Granger seguía la camilla con la mirada, el rostro lleno de preocupación y las manos tensas. Pobre Granger, dijo fingiendo un tono afectado, ¿crees que después del golpe se quedará aún más atontado? Sé que es difícil porque ya es bastante imbécil, pero quizás ahora le devuelvan a tercero, que es donde debería estar. Hermione parecía decidida a seguir la misma política que Dewey, así que no se dignó a contestarle y apretó el paso para alejarse de él, pero Draco aún no había acabado con ella, así que la siguió. Tienes muy mal gusto, Granger, insistió. Primero pensé que te gustaba el pobretón, pero Dewey es casi peor. Sin atractivo, sin inteligencia y sin talento para el Quidditch, y probablemente, sin oído después de esto. Ese comentario logró que la Gryffindor se parara en seco y se volviera muy lentamente hacia él. Cuando lo hizo, Draco vio que estaba colorada de indignación y que apretaba los puños. El único imbécil que hay aquí eres tú, Malfoy, le espetó enrojeciendo aún más. Te crees muy bueno, ¿verdad? He oído a Zabinny. Tus propios compañeros de equipo te cuestionan y tú solo puedes acallarles bajo amenazadas. Muy digno por tu parte, Malfoy, se nota que te respetan, comentó con ironía, y déjame decirte que tu vida ha de ser muy triste para que disfrutes viendo a Dewey en una camilla. Le miró con frialdad y antes de irse repitió ásperamente, muy triste, y después se alejó con la cabeza bien alta rumbo a Hogwarts. Draco seguía furioso mucho después de que la Gryffindor se hubiera ido dejándole plantado en medio del estadio. Se fue directo a las mazmorras antes de que llegaran sus compañeros y montaran la fiesta para celebrar la victoria,
pues no tenía ánimos para celebraciones. Pasó por la vacía sala común como una exhalación y cerró la puerta de su habitación de un violento portazo. Arrojó su escoba con violencia y prácticamente se arrancó los guantes de la mano. Solo entonces se dio cuenta de que se había traído con él la snitch, oculta en su apretado puño. La lanzó con fuerza contra la pared y se hubiera chocado contra ella si no hubiera desplegado las alas y se hubiera puesto a revolotear por el techo de la habitación como un molesto mosquito de gran tamaño. Draco se pasó las manos por el pelo revuelto por el viento desordenándolo aún más, sintiendo una rabia incontenible que no sabía cómo desahogar. Rememoró una y otra vez las palabras de esa impura. Le había llamado imbécil y además le había dicho que sus compañeros no le respetaban y no creían en él. Que la única manera que tenía de hacerles callar era bajo amenazas. En cambio ella era perfecta, se dijo con rabia, y tenía unos amigos perfectos que siempre la apoyaban. No tenía ni idea de lo que era ser él, de lo que eso significa y conllevaba. No sabía por lo que él pasaba. Todas las preocupaciones de esa sangre sucia se limitaban a sacar extraordinarios en todas sus asignaturas y memorizarse todos los libros que pasaran por sus manos. Era la amiga de Sam Potter y el pobretón Beasley que se ponía como leones cada vez que alguien se metía con ella, y todo el mundo de su casa la apreciaba sinceramente. Era la favorita de la mayoría de los profesores y por si fuera poco, tenía detrás a un sangre limpia. Y ni siquiera era guapa, ni especialmente inteligente. Todo su éxito se debía a las horas que se pasaba frente a un libro, como un ratón de biblioteca, y a lo aduladora que era con los profesores. Siempre tenía que responderlo y saberlo todo. Siempre tenía que cumplir las normas. Siempre tenía que hacer lo que considerara justo o correcto. Era una empollona aburrida, sin vida propia más allá de los libros. Tu vida ha de ser muy triste para que disfrutes viendo a Dewey en una camilla, le había dicho. Bien, pues Draco se encargaría de que la suya fuera un auténtico infierno.